Publicite en la radio 3755-525819. Bueno, allí Roberto Ferreira ya poniendo contexto a esta visita a nuestros estudios de Francisco Nucho Fabio. Ya es el flamante electo por una lista que, bueno, lo habíamos charlado en la previa. Fue producto de una construcción consensuada, inclusive de largo tiempo, y que precisamente determinó que esa competencia provincial entre la Julio Humada y Convergencia o Frente Patria, la alianza de varios sectores que en un primer momento nos parecía fueron construyendo mucho más provincialmente que la Julio Humada, que hasta tuvo menos tiempo en su propuesta, en su desarrollo, y sin embargo hoy las tendencias de los resultados hasta ahora provisorios le dan la victoria a Cristian Humada, mientras que aquí en Oberá, como hubo lista única de consenso, precisamente pasó también en Campo Ramón, mencionábamos en San Martín, parte de lo mismo. Estos municipios cercanos fueron parte de estas negociaciones, esta construcción que estuvieron haciendo. Francisco, desde Oberá, buen día. Buen día. Hubo de todo en el departamento de Oberá, pero sí claramente el triunfo de Campo Ramón, de la lista, porque ahí sí hubo competencia. El compañero Melinche Dalmau ganó y ganó muy bien, acompañado por nosotros, así como él acompañó mi candidatura en la ciudad de Oberá. Nosotros acompañamos y trabajamos y colaboramos para que eso suceda. También lo que sucedió en Guaraní, en la que Matías Novosac ganó en una disputada elección, también fue producto de acuerdos, de coincidencias, de miradas comunes y también del compromiso de seguir trabajando en conjunto. Eso se vio acá en el departamento y la verdad que nos pone contento porque, más allá de un resultado electoral, creo que fue un mensaje político y fue una manera de pararnos frente a lo que nosotros consideramos que necesita el Partido Justicialista en este tiempo, que desde la destrucción en la que venía no se va a reconstruir de un día para otro y que necesitaba construir consensos para poder caminar más firme a los desafíos que nos planteamos, que necesita de todos y de todas, de sectores que vienen desde distintos lugares, que encuentren su lugar, que sepamos construir esos lugares para que podamos construir lo que es la tarea más importante ahora, poner en marcha esto y sobre todo, volver a reconciliarnos con la ciudadanía a la que queremos representar. No podemos hablarnos solo a nosotros mismos. Los partidos políticos sirven para proponer ideas y para representar al electorado, a la ciudadanía en sus problemas reales. Se terminó una etapa electoral interna. Ahora es imprescindible que construyamos esa herramienta política para formar jóvenes, para incluir cuadros técnicos, pero sobre todo para que empecemos a dialogar con la ciudadanía que nos sigue dando la espalda. Eso yo y un conjunto de compañeros de toda la provincia creemos que es mucho mejor hacerlo en unidad que disputando. Y en un contexto además, Francisco, muy difícil, donde la situación de unos y otros se ha generalizado, esta crisis económica que afecta hasta en condiciones extremas a mucha gente. Estar hablando hacia adentro ante este contexto y cuando la gente está esperando ver también la construcción de alguna alternativa, porque de cara al 2027 la preocupación ya que muchos van adoptando es, bueno, ¿hacia dónde podremos ir? ¿Cuál podría ser otra alternativa? Y ahí hay una enorme responsabilidad. Total y absolutamente de acuerdo. Y sería un error, sería inadecuado y no estaría a la altura de la historia y de lo que nos demandan la ciudadanía de hoy, que hoy está sufriendo y pasándola mal, que descuidemos y confundamos cuáles son las contradicciones principales y cuáles son las secundarias. Yo vi muchísimos peronistas, muchísimos afiliados durante el proceso de afiliación, pero sobre todo el domingo con alegría, Tony, desde distintas generaciones, por nombrar algunos, desde el Flaco Cornuta hasta Nego Dutra, que seguramente tendrán miradas distintas, que fueron contentos a votar. ¿Vos creés que a ellos y a lo que debemos representar nos interesa fundamentalmente la discusión de si es Lalo, si es Cristian Humada, si es Francisco Fabio, si es otro? Necesitamos construir una alternativa que diga así firmemente que con las propuestas de Milei
que es una propuesta de un país para pocos, una propuesta de un país sádico, violento, que rompió todas las reglas de juego de convivencia política, que se burla y golpea a jubilados y a discapacitados, nosotros no tenemos nada que ver, ni un ápice. Ahora, frente a eso, nuestras discusiones son absolutamente menores. Y eso hay que decirlo, pero también hay que hacerlo. Porque también se proclama la unidad, pero a la hora de discutir se privilegian quintitas chiquititas. Y nosotros acá, la verdad es que podemos sentirnos orgullosos, que tenemos diferencias, tenemos matices, tenemos historias distintas entre los compañeros que confluimos en la lista. Y nunca la negamos, pero siempre tuvimos en claro que el desafío de la historia frente a la situación muy grave en la que estaba el Partido Justicialista y sobre todo frente a lo muy grave que tenemos enfrente, no podíamos desperdiciar energías en mirar al costado, sino enfrente. Bueno, en Oberá destacabas estos ejemplos de participación realmente muy simbólicos. ¿Cómo fue la participación global? ¿Fue un interesante caudal de los afiliados? Porque en algún momento muchos consideraron una elección realmente histórica, terminó siéndolo por, tanto tiempo sin internas, pero muchos también entusiasmados en que abriera un nuevo tiempo, de que generara una importante movilización, de que despertara el interés de mucha más gente. En líneas generales, ¿ese grado de participación fue satisfactorio? Yo creo que fue lo esperable. En los promedios generales que tienen las elecciones internas en todo el país y las que viene teniendo el Partido Justicialista en todo el país cuando llama elecciones. Un partido que además estaba dormido desde hace tanto tiempo. Absolutamente. Pero yo rescato, en principio, la alegría, las ganas, el respeto con que, por lo menos en los lugares donde a mí me tocó trabajar, donde me tocó estar, primó, contagió, entusiasmó de decir, esta es una etapa, es una resolución política que tenemos que resolverla, tenemos que abordarla porque hay distintas opciones, elijamos. Pero el día de mañana empecemos a trabajar y ahí nosotros les decimos con absoluta claridad, así como construimos unidad para la lista, también necesitamos convocar a todos y todos los compañeras y compañeros que desde distintas historias quieran venir a construir el partido que necesitamos que sea grande, protagonista, independiente y conducido por sus afiliados. No importa si hayan apoyado a la lista de Cristian Humada, a la lista de Lalo Costa de Argibel, o se hayan quedado en su casa, como todavía se quedaron algunos, desconfiando que este proceso todavía no se consolide. Necesitamos que estén adentro. Mi compromiso personal, a partir de la construcción del Consejo Político que se viene en Oberá, es convocar a todos, siéntanse parte, y eso creo que va a ser la mejor manera con la que construyamos esa épica, con la que volvamos a representar. No vamos a hacerlo de un día para otro, no es mágico esto. Los que creyeron que de un día para otro íbamos a resolver todos los problemas, me parece que le pifian en el diagnóstico. Hace falta trabajo, pero también hace falta claridad y hacen falta gestos. Nosotros convocamos, hoy por ejemplo nosotros nos reunimos y volvemos a invitar, como invitamos siempre, a las 19:30 nuestra unidad básica, a empezar a planificar ese peronismo obereño que se viene, que tiene algunos lineamientos, que tiene algunas cosas claras, pero que necesita ideas, necesita de cuadros, necesita de nuevos militantes, necesita también, Tony, de esos jóvenes que por primera vez votaron. Hacía 27 años que no se elegía autoridades internas. Y muchísimos jóvenes, o muchas de las personas que fueron a votar, son los que se afiliaron en esta última etapa, que no conocían de viejas internas, no conocían de otras situaciones, y se sintieron parte por primera vez del partido al que quieren, del que les mueve el corazón, al que cantan sus canciones. Por primera vez pudieron elegir sus autoridades. Sobre eso tenemos responsabilidades, sobre las generaciones que necesitamos incluir, porque el trasvasamiento generacional, la perspectiva que nosotros le queremos dar, no significa tirar a ningún viejo por la ventana, ni a ninguna vieja por la ventana, todo lo contrario, los necesitamos adentro, pero también necesitamos incluir esa sangre joven, porque hay una provincia que tiene un perfil generacional muy joven a la que tenemos que hablar, hay ahí un núcleo de votantes
que creo que tienen que volver a acercarse a nuestras banderas, a nuestras miradas del mundo, y para eso necesitamos que estén adentro, participando, sumando, no solamente pintando carteles, no solamente haciendo algún tipo de tareas operativas, sino opinando, construyendo comunicación, construyendo propuestas, construyendo actividades estéticas, culturales. Necesitamos que el peronismo vuelva a hacer eso. Decías que hoy ya, tras las elecciones que se realizaron el domingo y todo lo que fue esa campaña, ¿hoy ya se están reuniendo nuevamente? Hoy nos estamos reuniendo a las 19:30 en la calle Venezuela 232, que es a donde tenemos la unidad básica abierta constantemente, y porque necesitamos, en primer lugar, agradecer a los que trabajaron, porque hubo mucho esfuerzo, nos hicimos cargo de muchas localidades, trabajando en acercar las urnas, en acercar los votos, en fiscalizar, en principio reconocerle a esos compañeros, pero también invitando a que lo importante empieza hoy. Lo importante empieza el día en el cual desde el Consejo Político tenemos que ponernos a trabajar para la tarea más importante. Yo no hago política y ninguno de los que me acompaña hace política para llegar a algún cargo. Nosotros creemos que los cargos y los lugares son para poder transformar la realidad de las personas. Y esto no es un eslogan, es una manera con la que yo tengo de vivir. Los lugares se ocupan para transformar la realidad. Nosotros llegamos al Partido Justicialista porque creemos que las ideas del peronismo son importantes para lo que está sufriendo el pueblo y la economía de hoy. Entonces, pongámonos a trabajar con todos y todas. Bueno, hay un resultado provincial que todavía espera por el escrutinio definitivo y oficial, aunque había cierta tendencia que reconocía uno de los interventores ayer en beneficio de la Julio Humada y de Cristian Humada como candidato a presidente, quien se habría adjudicado la victoria ya, mientras Costa de Argibel planteaba alguna impugnación y algunos resultados de urnas municipales extraños y llamativos que podrían ser impugnados. ¿Estás siguiendo? ¿Tenés información de cuál es la realidad y qué va a pasar con la provincial? Porque ustedes también acompañaron a un sector y estaría ganando la otra lista, digamos, el histórico humadismo, si se quiere. Bien. Para que los oyentes se interioricen, acá en la ciudad de Oberá solamente se eligieron 2 listas, que eran las que proponían a los representantes, a los que encabezaban el Consejo Político Provincial, Cristian Humada y Lalo Costa de Argibel. Nosotros colaboramos, trabajamos, porque creíamos que era la mejor opción la de Lalo Costa de Argibel, y acá en Oberá ganamos nosotros. Ganamos nosotros por más del 60% de los votos, aportando a lo que nosotros consideramos que era lo mejor que podía suceder. Así ganó en Posadas, en Garupá, en Puerto Rico, en algunas otras localidades. Sin embargo, en muchas localidades, sobre todo del norte de la provincia, en algunas localidades chicas. Llamó mucho la atención El Dorado, hay que decirlo, porque Cristina Brites ha sido referente histórica de alguna manera de este sector, expresado el kirchnerismo en Misiones, y perdió ampliamente en El Dorado, lo que nos da la impresión ya pone en seria consideración esa referencia como figura, particularmente del kirchnerismo en Misiones, dado estos resultados, y donde Cristina Brites era la candidata a vicepresidenta del partido en la lista que encabezó Costa de Argibel. Bien, pero también, y lo dijimos muchas veces, se elegían 2 cosas más. El Congreso Partidario, que es la autoridad soberana. En el Congreso Partidario Provincial habría una clara ventaja de los sectores que apoyamos a la lista de Lalo Costa de Argibel, que hacen predecir que el escenario político que se viene va a ser de mucho diálogo, de mucha discusión, de mucho consenso, en la que tenemos que cuidar la unidad partidaria, tenemos que dar todas las discusiones adentro, pero en la que no hay una hegemonía de la lista para nada, es más, hay una minoría de la lista que de Cristian Humada. Entonces, ese me parece que es un segundo plano en el que tenemos que entender. Después hay un tercer plano, que es que todos los peronistas necesitamos claridad y necesitamos reglas claras y necesitamos transparencia. Entonces nosotros consideramos que es adecuado que en cada lugar a donde haya alguna duda, ambas listas tengan la posibilidad de reclamar, y esto es lo que está transcurriendo durante estos días, ver en qué consiste las irregularidades que se podrían haber existido.
Y lo último, pero lo digo con absoluta claridad y contundencia. Yo ayer me comuniqué con Cristian Humada y le transmití que si se proclama su lista va a encontrar en nosotros el apoyo y el acompañamiento, porque necesitamos que el partido, gane quien gane, encuentre a todos los sectores trabajando en común, porque tenemos muchas cosas para coincidir en relación a lo que se viene a futuro. Entonces, una vez que se proclame la lista, nosotros desde Oberá vamos a aceptar los resultados que se proclamen y vamos a acompañar a las autoridades electas. Seguimos siendo calmos porque el proceso está sucediendo, porque hay las garantías legales de un proceso que fue muy transparente y que había generado sospechas y que había generado hasta incluso burlas y descreimiento de un montón de sectores. Gustavo Weyrich es una persona que el otro día en el acto dijo: mira, tengo que pedir disculpas porque yo no creía que esto iba a suceder, y volví a ver unas elecciones internas cuando pensé que nunca más iban a suceder, o que en este caso no iba a suceder. Cumplió su compromiso de esta intervención partidaria, indudablemente. Abrió las afiliaciones, convocó a elecciones, hubo elecciones, y cumplido el año por el cual fue nombrado, van a entregar a las nuevas autoridades electas por los afiliados justicialistas. La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de intervenir el Partido Justicialista por las irregularidades administrativas, pero por el posicionamiento político también de los dirigentes que en nombre del peronismo votaban algo que no tiene nada que ver con nuestra historia, fue sostenida por la intervención, y hoy nos corresponde a los afiliados justicialistas asumir esta responsabilidad y empezar a trabajar. Queda mucho y va a ser difícil. No vamos a construir algo que está tan destruido de la noche a la mañana. No es para acelerados, no es para oportunistas. Necesitamos trabajo, pero también necesitamos ideas, necesitamos caras, necesitamos mensaje y necesitamos consistencia. Con la bandera solamente, con el bombo solamente, con el recuerdo de lo que fue el pasado, no le vamos a convencer a ninguna persona. Necesitamos decirle a la ciudadanía, a los trabajadores que están mal, a los jubilados que están mal, a los comerciantes que están cerrando sus negocios, a las familias que les sobran 15 días al mes y se quedan sin nada y tienen cada vez más deudas. Necesitamos decirle que el peronismo puede ser una alternativa, y para eso tenemos que volver mejores. En ese volver mejores todavía queda esta definición de la interna. ¿Puede llegar a empantanarse y mediante objeciones e impugnaciones esto quedar postergado en cuanto a su definición y empañar este proceso del que reivindicabas aristas muy positivas? Ojalá que no suceda. Yo creo que si hay un mensaje político claro, más allá de que se resuelvan las cuestiones puntuales que amerita, porque estamos discutiendo congresales, estamos discutiendo también que en algunos lugares hubo empates, hubo elecciones muy parejas en donde puede resolverse para un lado o para el otro los consejos políticos municipales. Entonces, una vez que se resuelva eso, creo que es saludable que para recuperar la confianza y para salir fortalecidos nos hagamos cargo los misioneros de este proceso y empecemos a construir algo que sí creo que es un consenso generalizado. Nunca más un partido dormido, nunca más un partido que tarde 10 años en volver a afiliar, nunca más un partido en el cual no se sepa qué opina sobre ninguna cosa, nunca más un partido sometido a las decisiones que se toman en otro lugar. Necesitamos, si nos equivocamos, equivocarnos a partir de las decisiones que tomamos nosotros. El peronismo tiene una bandera que es la soberanía política, que a veces se nombra, pero no queda bien en claro qué es. La soberanía política es que nosotros tomemos las decisiones en nuestro ámbito. Ojalá que esta etapa nos permita a que los peronistas de Misiones y de Oberá, nosotros recuperemos la soberanía política y la posibilidad de tomar decisiones. Y eso es mucho mejor a lo que teníamos. El saldo es un partido que empieza a institucionalizarse y un movimiento muy lindo que empezó a suceder en distintos lugares de la provincia, que nosotros necesitamos saber conducir, necesitamos saber coordinar y necesitamos saber que sea grande. Y decías que ya te comunicaste con Cristian Humada. ¿Confías en que desde un sector que se mostraba más cercano a la renovación o antecedentes en ese sentido, se pueda tener un PJ autónomo que recupere esa soberanía y autonomía que decías? Desde la ciudad de Oberá,
desde el Congreso Provincial, nosotros tenemos que honrar a lo que dijimos representar. Nosotros necesitamos un partido justicialista que sea autónomo, que dialogue con todos, que no busque enemigos sin sentido, que divida, que tenga claro que hay discusiones en las que nos van a encontrar en conjunto con otras fuerzas políticas, pero que el partido justicialista tiene que ser conducido por los justicialistas y no por otro sector. Y eso lo tenemos que decir a Cristian Humada, lo tenemos que decir a todos los compañeros justicialistas, que las discusiones las vamos a dar adentro y que tenemos que ser respetuosos, que tenemos que tener un montón de cuestiones que son importantes para lo que se viene, pero hay un mensaje claro de la ciudadanía que escuchamos en todos lados. El partido tiene que volver a ser el partido justicialista y desde ahí se tienen que tomar las decisiones. Bueno, Francisco Nucho Fabio, electo, ¿y cuándo asumirías ya formalmente la función? ¿Hay fecha prevista para eso? Sí, hay fecha prevista para la entrega a las nuevas autoridades de la intervención provincial, que es alrededor del 20 de mayo. Yo me imagino que posterior a la entrega de las cuestiones legales del partido provincial, ahí mismo asumiríamos nosotros las autoridades locales, pero mientras tanto hay que ponerse a trabajar. Porque nosotros insistimos que para que esto sea un poco más, para que aprovechemos la oportunidad, además de discutir los nombres, nosotros creíamos que había que discutir qué queríamos hacer con el partido, qué propuestas tenemos, y la verdad que todavía sobre eso no se discutió mucho y nosotros queremos insistir sobre eso. ¿Para qué querés el Consejo Político de la Ciudad de Oberá? Creo que es un debate interesante en el cual tenemos que participar todos y empezar a trabajar en serio, no solamente decir eslogans, no solamente decir frases que están bajadas de inteligencia artificial y que suenan muy lindas, sino que hay que sostener con trabajo y con claridad lo que proponemos, porque la ciudadanía nos reclama eso, nos reclama cómo van a hacer lo que dicen que van a hacer. Bueno, entre algunos mensajes decía Celia Soria: Tony, un saludo y un abrazo a la unidad que nos convocó Francisco Fabio, y trabajamos y caminamos. Un abrazo para los sectores postergados históricamente, al que siempre vamos a representar en unidad, sí, y desde mi espacio fortaleciendo al PJ obereño con su conductor Francisco, y dentro del peronismo obereño no claudicar a los que nos apoyaron, a los más humildes, fueron sin dudar fuerza. Francisco, agrega Celia, entonces, de estas expresiones que se van dando y que abren, bueno, un nuevo tiempo indudablemente, en el que sin duda nos alegra el protagonismo de Francisco Fabio, como también debe alegrar que el PJ empiece a ocupar un lugar, que la política, en definitiva, estos días hacíamos referencia a la necesidad y a un espacio que mantendremos diariamente aquí, titulado Hablemos de Política, entendiendo la importancia en que de alguna manera todos nos vayamos involucrando un poco más y mejor en nuestro rol de ciudadanos, y bueno, que haya partidos políticos abiertos, participativos, en donde se debatan ideas, que bien lo expresaba recién Francisco, es por demás necesario. Así que bueno, ojalá sea un mejor tiempo en ese sentido, y bueno, qué bueno también que ya inmediatamente hoy en reunión ya estén en acción en pos de esos objetivos. Francisco, gracias y felicitaciones. Muchas gracias, gracias a Celia por el mensaje, gracias a Celia por el trabajo, y en nombre de ella también a todos los compañeros y compañeras que trabajaron para que nosotros podamos llegar a asumir esta responsabilidad, a todos los que fueron a votar. Gracias a la ciudadanía que votó a la lista que nosotros apoyamos, a la que votó otra, porque la verdad que necesitamos poner en marcha y una responsabilidad muy grande. Yo estoy muy contento, me siento muy honrado, quiero al partido, quiero al peronismo, tengo una responsabilidad que la asumo como la asumí otras responsabilidades que tomé en mi vida. Y le voy a poner mucho trabajo, le voy a poner mucha coherencia entre la manera que tengo de vivir y la manera que tengo de pensar, que me parece que hace falta para empezar a reconciliar a la ciudadanía con la política. Necesitamos testimonios que se puedan sostener, y la verdad que eso le aseguro a la ciudadanía y sobre todo a los afiliados peronistas que le vamos a poner yo y el equipo de trabajo que fue convocado para esta tarea. Gracias, Francisco. Fabio,
presidente del PJ obreño, esperando, tras esa elección del domingo, su asunción el próximo mes. Y bueno, allí comenzará un nuevo tiempo que seguramente generará también alguna expectativa dentro y fuera de ese espacio político. Bueno, ¿con alguna otra inquietud o opinión, Alejandro? Solo una consulta de parte de Ángel, que preguntaba cuántos votos se sacaron entre los dos candidatos en toda la provincia. El dato que buscaba el oyente, ¿no? Alrededor de 7.500 votos. Eso representa más o menos el 14% del electorado del padrón autorizado a votar. Recordemos que solamente votaban los afiliados, sí, no las personas que adhieren al peronismo. Eso es otra de las cosas. Muchísima gente se acercó o con el carnecito viejo que tenía de otro momento y que lastimosamente no estaba, porque sucedieron estos manejos que nos alejaron también a muchísima gente que pensaba que podía votar. Hay muchísima gente que se siente parte del peronismo pero no logró afiliarse. Esos no pudieron participar. Entonces los 7.500 personas que votaron son las que están afiliadas, que recordemos también que tenemos un padrón bastante envejecido. Eso lo habíamos hablado cuando habíamos asumido. Un perfil de edad de más o menos 62 años de promedio en la mayor parte. O sea que otra de las tareas que tenemos para hacer es seguir sumando, seguir afiliando, no interrumpir nunca. Pero sí, fueron alrededor del 14% del electorado de las personas que estaban autorizadas las que participaron en las provincias. En la provincia, en algunos lugares a donde hubo competencia, como en Guaraní, por ejemplo, el porcentaje fue bastante mayor. Y en los lugares a donde no había competencia local y solamente estaba la vuelta provincial, pero no había referentes locales, fue mucho más difícil que eso suceda. Pero es parte de las tareas que tenemos que abordar. Bueno, y de lo que sigue, estamos atentos también, por supuesto, a la información desde el Consejo, desde la intervención partidaria y esa Junta Electoral que todavía funciona hasta determinar oficialmente el resultado final y el ganador entonces de esa interna a nivel provincial. Eso seguramente ocurrirá en lo que resta de esta semana, en las próximas horas, no mucho más. Tendrá que surgir un resultado, esperemos, como decía el propio Francisco también, que termine develado y pueda seguir después la vida del Partido Justicialista ya sin mayores objeciones tras el resultado del último domingo. Por el profesionalismo, por el trabajo de producción, por el servicio informativo, por el tratamiento de la noticia. Cuentas Claras es la mejor propuesta periodística de la provincia. Publicite en la radio 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755-564816. En Facebook, Cus Fotografías.